Muchas gracias a todos por estar un sábado más aquí acompañándonos. Contamos en este santo sábado con la presencia de nuestro profe que nos ha dirigido estas charlas con ayuda de nuestro Dios, claramente, Haroldo Duarte. Haroldo, muchas gracias por acompañarnos un sábado más. Y sin más preámbulos, entonces les pido a todos que allí donde estemos, cerremos nuestros ojos, inclinemos la cabeza y vamos a orar. Amante Padre Celestial, te damos muchas gracias, oh Señor, por el privilegio que nos das de estar aquí reunidos estudiando tu palabra. Gracias, Señor, porque es fascinante, Dios, tener un momento y un encuentro contigo. En este momento estamos aquí varias personas reunidas, dispuestas a escuchar tu palabra, algunas por primera vez, otras ya hemos venido, y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu descienda sobre nosotros los oyentes para que entendamos lo que hoy nos quieres transmitir, Señor, para que abra nuestra mente y nuestro corazón al recibir el mensaje de hoy con humildad y con amor, Señor. Puede ser complicado, pero háblanos, Padre eterno. Y de manera especial que tu Santo Espíritu sea derramado sobre Haroldo, Señor, para que tú lo sigas iluminando y le des la sabiduría del cielo que él necesita al tratar este tema tan importante. Quédate con nosotros hoy y responde todas aquellas peticiones que hay en nuestros corazones, Señor, que solo tú las conoces conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Buenas tardes, cordial saludo, bendiciones de nuestro Dios para todos los que forman parte de este canal y para todas las personas que vean estos temas. Antes de iniciar, quiero recomendar, este es el tercer tema, que se vean el primero y el segundo, muy importante. Así se tiene un contexto bien amplio de lo que estamos estudiando. También quiero una vez más decir que esto no está dirigido a nadie en especial ni a nadie personal, solamente estamos analizando la palabra de Dios. El tema general es el ecumenismo. Esta tarde vamos a mirar el paralelo que hay o el simbolismo que hay entre Babilonia y el ecumenismo. Bien, entonces quiero que me dejen compartir pantalla para colocar la presentación. También recomiendo ver este video que lo consiguen en YouTube, es la participación del Papa el día 4 de febrero de este año, que se celebró por primera vez el Día Universal de la Fraternidad, aprobado por la ONU. Es importante para poder contextualizar lo que estamos hablando. Este video lo estamos analizando a la luz de el libro del Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, que es la oración de Jesús intercesora por sus discípulos y por los que han de creer por la palabra de ellos, que es donde habla de la unidad. Bien, entonces, perdón. Entonces vamos a leer el capítulo 11 del libro del Génesis, del versículo 1 al versículo 9. Voy a leerlo todo y vamos a analizar más que todo este versículo que es clave, que es importante, el versículo 4. Yo siempre coloco aquí la versión que utilizo. Voy a explicar por qué utilizo dos versiones. Ustedes, si se han dado cuenta, utilizo la versión Reina Valera 1960. ¿Por qué? Porque es la más común, es la que la mayoría de cristianos tienen. ¿Por qué utilizo la versión La Biblia habla hoy? Porque es una traducción de las Sociedades Bíblicas Unidas, pero la Iglesia Católica la revisó y le dio el visto bueno.
O sea que podemos decir que la versión, la Biblia habla hoy, es la iglesia de los no católicos cristianos y de los cristianos católicos, porque los católicos también son cristianos, porque también creen en Cristo. Entonces, por eso utilizo esas dos versiones. Entonces, para no ser tan largo aquí y las diapositivas con mucho texto se vuelven un poco tediosas, entonces apúntenlo si no tienen la Biblia, y si tienen la Biblia, síganme con la lectura. Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9. Dice así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Un día se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Así el ladrillo les sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Después dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, o si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos, confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se llamó Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces, lo primero que vamos a analizar es que la palabra Babel, Babilonia, significa confusión. Eso es lo que significa la palabra Babilonia. ¿Por qué? ¿Por qué se nombró así esta ciudad? Porque Dios intervino para que el hombre no siguiera con sus propósitos, y el método que Dios utilizó fue el de confundir las lenguas. Ahí es donde nacieron las diferentes lenguas que hoy existen. Entonces, imagínese usted cómo hacer una obra de tremenda índole, una obra tan majestuosa, una torre, y si no se entendían. Entonces, se confundieron. Hubo una gran confusión, por eso se llama Babilonia. Bien, el versículo 4. Tengo un paralelo con el versículo 4 de Génesis 11 y Juan 17, 25. Este es el capítulo que estamos analizando, que es donde Jesús invita al que lo sigue, al cristiano, a unirse, a ser uno, pero uno con él y con su Padre. Y aquí otra vez encontramos la palabra nombre, que es muy importante, que ya la hemos analizado en los temas anteriores. Entonces voy a leerlo y empezamos a analizar. Génesis 11:4 dice: y dijeron, vamos y edifiquémonos una ciudad y una torre. Dos cosas hicieron ellos: una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos por la faz de toda la tierra. Bien, entonces, la ciudad se hizo con un propósito y la torre también tiene otro propósito. ¿Cuál es el propósito de la ciudad? La ciudad era para estar todos unidos en un mismo lugar. ¿Cuál es el propósito de la torre? La torre era el método de salvación para ellos. Por si llegara a haber otro diluvio, entonces se subirían a la torre y ya no morirían como murieron los anteriores. ¿Ya? Ahora, hay algo interesante. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Mire lo que dice ahora Juan 17, 25. Padre justo. Este tema también sería bueno que lo estudiáramos, porque ya estudiamos que Dios es amor,
el tema, el primer tema, y en el tema segundo, el carácter de Dios también es santidad, fue el tema anterior. Pero el carácter de Dios es que Dios también es justo, Dios hace justicia. Padre justo, el mundo no te ha conocido porque yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Mire la unidad que habla Jesucristo, que habla Jesús. Les ha dado a conocer tu nombre, ya dijimos que les ha dado a conocer el carácter de su Padre, lo que es Dios. Y ya vimos que Dios es amor, Dios es santo y Dios también es justo. Entonces, ¿para qué Jesús está dando a conocer el amor de Dios? Para que nosotros amemos. Porque el amor que del Padre con el amor que el Padre ha amado a Jesús, ahora ese amor esté en nosotros. Por eso la Biblia o Dios resume la ley en dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como como yo os he amado, dijo Jesús. Ya no es como a ti mismo, sino como yo os he amado. Ahora, los postdiluvianos, después del diluvio, también dijeron, hagámonos un nombre, pero ¿con qué propósito? O sea, si fueran esparcidos por la faz de la tierra, que era lo que ellos no querían hacer, sino vivir todos en un solo sitio, entonces vamos a ser famosos. Van a saber de nuestro carácter, van a saber quién éramos nosotros. El mundo nos va a conocer. Y lamentablemente este nombre o este carácter es una fama que ellos iban a recibir, pero haciendo lo contrario a lo que Dios les pidió que hicieran. Dios no les dijo que hicieran una ciudad y una torre. ¿Qué les dijo Dios? Dios les dijo, ok, antes de eso, aquí está la definición de la palabra nombre en hebreo. Ya lo hicimos en griego, ahora aquí está en hebreo. Entonces, la palabra nombre en hebreo se pronuncia Shem y se define como apelación, como marca o memorial individual. Es algo que lo marca uno, lo caracteriza. Por implicación, honor, autoridad, carácter. Ok. Entonces, después del diluvio, Dios le dio un mandamiento al hombre. Dios le dio una orden. Dios le dio una ley. ¿Cuál fue? Génesis capítulo 9, versículo 1, lo va a leer textualmente. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. La orden fue multiplicarse, fructificar y llenar la tierra, no quedarse en un solo lugar. Tenían que esparcirse por la tierra. Ahora, estos datos son como a título informativo. El diluvio sucedió en el año 1656 de Cristo hacia nuestra era, hacia adelante. Y duró 12 meses y 15 días. Solo entraron 8 personas al arca. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque esto que estamos hablando, estamos aquí analizando, sucedió después del diluvio, más o menos. Este dato que voy a dar no lo ven como algo preciso, algo exacto, pero más o menos la tierra se repobló con los 3 hijos de Noé. Así de que yo estimo entre 100 a 120, 150 años, que fue cuando empezaron o construyeron la ciudad y la torre. O sea que la tierra estaba prácticamente
otra vez nueva, porque a consecuencia del diluvio, toda la tierra quedó destruida totalmente y Dios tuvo que hacer como una reconstrucción de la tierra. ¿Ya? Entonces, Dios dio ese mandamiento, Dios dio esa orden. Ahora, ¿quiénes se encargaron de comunicar ese mandato de Dios? Lo hicieron Sem, Noé, Sem y Jafet. ¿Por qué Can no? Can, si nosotros leemos un poquito la historia de Can fue maldecido por su padre. ¿Por qué? Porque se burló de la desnudez de su padre. Y ya Can estaba mostrando un carácter que no, una fama y un nombre que no es acorde con el carácter de Dios. Así de que Can se rebeldizó muy temprano y de ahí es donde se formó, se formó la tierra de Canaán, que fue la tierra que Dios le dio al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasó? A medida que se fue multiplicando la gente, se polarizaron los hombres en dos polos. Los que seguían fieles a Dios, obedeciendo, viviendo en las montañas, viviendo, esparciéndose por la tierra, y los que dijeron no, hagamos una ciudad y una torre, por si acaso Dios nos manda un diluvio, entonces no vamos a perecer. Es decir, en otras palabras, no obedecieron el mandato de Dios, no le creyeron a quienes le compartieron el mensaje de parte de Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Entonces hicieron sus propias leyes y hicieron sus propios gobiernos. Les pareció que eran más sabios que Dios, les pareció que eran más inteligentes que Dios y que lo que ellos pensaban era mejor que lo que Dios les estaba pidiendo. Así de que los hombres se declararon en rebelión contra Dios. ¿Y qué hicieron? Ignoraron que cuando veían el arco iris, que fue la señal del pacto que Dios hizo con la raza humana, de que nunca más iría a castigar o iría a hacer un juicio contra la raza humana a través de las aguas, a través de un diluvio. No lo ignoraron, no le creyeron a sus padres, a sus abuelos, el tema del diluvio. Dijeron que eso no era ningún castigo de Dios, que eso era por un problema o era algo de la naturaleza, un fenómeno natural, ¿sí? Y eso sucede hoy igualmente. Hoy en día vemos las señales que la Biblia nos avisan del pronto regreso de Jesús, y la ciencia no cree en la existencia de Dios y dicen que esos son fenómenos naturales. Bien, así que los constructores de la ciudad y de la torre cambiaron el mandamiento de Dios. Dios dijo, llenen la tierra, y ellos dijeron, no nos vamos a esparcir por la tierra, sino que vamos a vivir en un mismo lugar, y entonces vamos a hacer una torre. Ahora, cuando yo no camino con Dios, cuando yo no amo a Dios, cuando yo no obedezco a Dios, entonces, ¿de qué lado me pongo? Solamente tenemos dos caminos: o seguimos a Dios o seguimos al enemigo de Dios. Dios quiere salvarnos, Dios quiere darnos la vida eterna, por eso Jesús vino y murió. Y Satanás no quiere que nadie se salve, Satanás quiere que todos nos perdamos. Cuando yo desconozco a Dios, yo no tengo sino dos amos a quien seguir, o a Dios o al enemigo de Dios. Entonces, ¿qué hizo el enemigo de Dios? Los llevó a la idolatría. Desde ahí, por eso la Biblia compara
a Babilonia, con la Babilonia literal, con una Babilonia espiritual que está llena de fornicación. Fornicación espiritual es idolatría, no adorar a Dios, no obedecer al Dios creador, al Dios real, no adorar al Dios único y verdadero, sino seguir a otros dioses. Ahí empezaron a nacer toda la cantidad de dioses que ustedes en la mitología pueden encontrar. En especial, sobresalen el dios Sol y la dios Luna. El dios Sol que todavía se adora y se va a adorar hasta el final. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hicieron para lograr que la gran mayoría de los hombres de ese entonces lo siguieran y hicieron esta ciudad y empezaron a construir la torre? Como hoy en día igual se está haciendo y como hoy en día se hace con el ecumenismo. ¿Por qué? Porque esta unidad que hizo el hombre no es la unidad que nos habla Jesús en Juan 17, porque esta unidad va contra los mandamientos de Dios. Esta unidad es contraria a lo que Dios pide del hombre. Y la unidad que Jesús quiere es una unidad que esté en armonía con el Padre y con el Hijo. Y si nosotros vamos a pretender hacer una unidad, creyendo unos una cosa y otros creyendo otra cosa, empezando porque hay unos que no creen en Jesús, entonces no podemos estar unidos. No estamos uniéndonos como Dios quiere que seamos uno junto con Jesús y junto con el Padre. Ok. Ahora, ¿qué nació con esta unidad? Nació lo que hoy conocemos nosotros como monarquía. La monarquía no existía antes del diluvio. ¿Cómo era el gobierno? ¿Cómo era el gobierno antes del diluvio? Era por patriarcado. Existían los patriarcas. Y ellos eran los que daban las instrucciones de parte de Dios. Pero ahora se crea la monarquía. Sabemos todos que es una monarquía. Una monarquía es donde el rey es el que manda y se hace lo que diga el rey. Así de que, ¿cuál fue el primer rey que existió en la tierra? ¿Cuál fue el primer monarca? Y de paso, esa palabra monarca, ¿a qué nos suena hoy en día? Hoy en día hay un líder que se le llama el monarca, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él es un rey, es un líder que no es patriarca, sino es monarca, es un rey. La Biblia me dice en Génesis capítulo 10, versículo 8 y 9, me dice lo siguiente. Cus engendró a Nimrod, Cus hijo de Can. Recordemos que Can, cuando Noé, que se equivocó como todos los seres humanos, se puso a tomar jugo de uva y se pasó y se emborrachó y quedó desnudo en el piso. Y Can se burló de su padre al ver la desnudez, mientras que Sem y Jafet se vinieron de espaldas con una sábana y lo cubrieron para no ver la desnudez de su padre. Entonces Noé maldijo a Can. Can, ya su nombre, su carácter, su temperamento ya no era santo. Ya estaba empezando a corromper su temperamento. Y normalmente eso se hereda. Entonces, Cus, hijo de Can, engendró a Nimrod. El tema de Nimrod sería bueno tener un tema exclusivo para eso. Eso hay bastante que hablar de Nimrod. De Nimrod. Dice, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Versículo 10, y fueron cabeceras de su reino Babel, Eret, Akkad y Calne, ciudades en la tierra de Sinar. Así es de que Nimrod
Es el primer monarca que existe en la tierra, poderoso, y el objetivo y el plan era que a medida que se fuera poblando la tierra, ellos dominarían al mundo. Ese era el propósito. Ese era el propósito. Esto tiene mucho que ver y de aquí también podemos analizar lo que es el nuevo orden mundial que va de la mano con el tema de la fraternidad. ¿Qué es el nuevo orden mundial? Reordenar la tierra. ¿Qué se está proponiendo para reordenar la tierra? Una unidad de una sola corporación religiosa de todas las denominaciones que existen, cristianas y no cristianas, porque los musulmanes no tienen nada que ver con el cristianismo, pero el Papa Francisco con ellos ha hecho este enlace y ha hecho esta unidad. Entonces, vamos a reordenar la tierra para que haya paz, ¿cierto? Que el mundo está muy mal, muy desordenado, muy desequilibrado. Entonces, pero va a haber un monarca, que es el que va a dirigir, y es el que va a gobernar esa unidad de todas las religiones. Ahora, recordemos que Roma juega un papel protagónico, es actor principal en el desenlace de la historia del planeta Tierra. Eso ya lo vimos en el tema número 1 y ustedes lo pueden estudiar. Roma gobernará, dominará el mundo hasta la venida del Señor Jesucristo. Así de que el nuevo orden mundial y la fraternidad hacia allá es que apunta. ¿Por qué? Porque esto se va a dar. Esto que hoy estamos estudiando ustedes, cuando esto se dé, porque eso está avanzando rápido y eso está muy maduro, lo más probable es que nosotros lo vamos a alcanzar a ver. Yo no creo que el ecumenismo vaya a nombrar como el líder del ecumenismo a un pastor de una iglesia evangélica, ni vaya a nombrar a un representante de los testigos de Jehová, ni de los pentecostales, mucho menos de la iglesia adventista. Entonces, ¿hacia dónde apunta esto? Hacia una monarquía eclesiástica, una monarquía espiritual con un líder máximo. ¿Sí? Por eso el tema es Babilonia, símbolo del ecumenismo. Ok, entonces vamos a avanzar. Dijimos que Babilonia es confusión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí se confundieron los hombres con los diferentes idiomas, con las diferentes lenguas. Ahora, la Babilonia espiritual. ¿Cómo es la Babilonia espiritual? Igual, es confusión, solo que no es literal. Es espiritual, ¿por qué? Porque es la unidad de una cantidad de religiones que hay unos puntos en común, pero hay otros que no. Entonces, los puntos que no son en común, ya vamos a mirar algunas, coloqué muy pocas, pero hay muchas más doctrinas que no son común. Un ejemplo es la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay denominaciones religiosas que tienen la misma Biblia que nosotros estamos estudiando hoy, sin embargo, no aceptan sino solo a Jesús. No aceptan al Espíritu Santo. ¿Sí? Pero hay otras que aceptamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, entre eso el catolicismo. La Santísima Trinidad, esa la aceptamos porque es bíblica, pero hay otras doctrinas que no se comparten. Luego, entonces, ¿qué estamos armando? Estamos armando una mezcla de doctrinas y estamos haciendo una confusión. Hoy ustedes y yo podemos ver por las redes sociales cantidad de predicadores y unos dicen una cosa, otros dicen otra, y muchas personas, por último, deciden no creer en nada porque nos están confundiendo con tanta información. Y
y algunas doctrinas son aceptadas y son creadas porque es una conveniencia personal, mas no porque es un principio divino. Ahora vamos a mirar la Babilonia. Ya vimos la Babilonia literal de Génesis, cuando se creó la torre. Se me escapaba. La torre es un símbolo de orgullo. Por eso ellos fueron tan orgullosos, los constructores de la torre, que dijeron: nosotros vamos a perpetuarnos. ¿Cómo? Dándonos un nombre. Por si somos esparcidos, nos van a reconocer, vamos a tener reconocimiento, vamos a ser famosos. Lo otro, la torre es un símbolo de salvación humana, porque era el método que ellos crearon para salvarse. La Babilonia espiritual también ha creado un método de salvación que no es bíblico. ¿Por qué? Porque el único camino, verdad y la vida, y el único nombre en que podemos ser salvos, dice Pablo en Hechos, es Jesucristo. Es el único que intercede ante el Padre. No hay otro intercesor. Y el representante de Cristo en la tierra no es ninguna persona, es el Espíritu Santo. ¿Sí ven? Entonces, el método de salvación se ha cambiado. Se está haciendo lo mismo que se hizo literalmente allá en la época después del diluvio. Miren lo que dice Apocalipsis 14:8. Esta es la Babilonia de este tiempo, de hoy, que estamos viviendo nosotros. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia, porque ha hecho a beber del vino del furor de su fornicación. La Babilonia antigua, lo leímos, que Dios bajó y con... Muy bien, entonces decíamos que así como Dios tuvo que destruir la torre, esta Babilonia, esa Babilonia antigua, ahora la Babilonia moderna también tiene que caer. Dios le ha dado un tiempo, un plazo para destruirla. Ahorita vamos a mirar por qué no ha caído todavía. Entonces, dice Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué pasó en la Babilonia antigua? Estos líderes y estos constructores de esta ciudad y esta torre, con discursos bonitos, con engaños, llevaron a la gente a fornicar espiritualmente. Esta fornicación espiritual, ¿qué es? Es desobediencia a los mandamientos de Dios. Dios dijo: viene la tierra, y ellos dijeron: no, hagamos una gran ciudad y no nos vamos a esparcir por la tierra. La fornicación espiritual, la fornicación literal entre esposos, es cuando uno de los dos tiene intimidad, tiene sexo con otra persona diferente a su esposo o a su esposa. Cuando nosotros tenemos relación espiritual con alguien diferente a Dios, estamos fornicando espiritualmente, estamos cometiendo adulterio espiritual. Y Babilonia llevó a todas las naciones a tomar del vino del furor de su fornicación. Entonces, ¿qué es esta fornicación? Son doctrinas que no armonizan con la palabra de Dios. Ya vamos a mirar un ejemplo. Esto es que nos va a llevar el ecumenismo. ¿Por qué? Porque nos llevar a una unidad con una cantidad de creencias, doctrinas que no son Biblias. Y como ya lo dije, empezando que para poder yo unirme al Padre y al Hijo, tengo que aceptar a Jesús. Es imposible. ¿Cómo me voy a unir yo a alguien que no acepto, que yo rechazo? Ahora, mire lo que nos dice Apocalipsis 18, del 1 al 5. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo:
ha caído Babilonia. Es decir, lo mismo, el mismo ángel que está aquí. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu mundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Por qué se ha hecho esto, habitación de demonios? Porque ya lo dijimos. Si yo no sigo a Dios, sigo al enemigo de Dios, y el enemigo de Dios es Satanás. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy aceptando la autoridad del enemigo de Dios y él toma el dominio y él es el que domina, y entonces yo le estoy dando una habitación, una cabida para que él venga y él sea el monarca que domine mi vida, mi adoración. Por eso el mundo y la gente se ha vuelto idólatra, porque Dios dice que Él es celoso. Él no acepta que alguien vaya a adorar a alguien diferente de Él. Pero Él tiene una razón, Él tiene un motivo. La idolatría ha llegado a unos extremos muy grandes, tanto que a sacrificar a sus propios hijos, bebés, al dios Moloch y quemarlos vivos. Y lamentablemente el ser humano ha preferido hacer eso que seguir el camino del Dios, que es un Dios de amor, que nunca va a pedir eso. 3, versículo 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Es decir, los gobernantes de la tierra se van a unir y van a formar la Babilonia espiritual y van a fornicar, porque va a haber una unidad entre doctrinas que no son bíblicas, que es la palabra de Dios. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Ahora mire lo que nos manda a hacer Dios en su palabra. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. ¿Por qué? Porque viene la caída de la Babilonia actual, también va a caer, así como cayó la primera. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Los postdiluvianos, ¿hasta dónde querían construir la torre? Hasta el cielo, ¿cierto? ¿Para qué? Hasta una altura, ellos calcularon la altura hasta donde llegaron las aguas del diluvio, y entonces dijeron, vamos a hacer la torre más alta para que hasta ahí no van a llegar las aguas, como si Dios no pudiera hacerla subir más, y ahí nos vamos a proteger y ahí no vamos a perecer. Es un método humano de salvación, no el método divino. Prefirieron el método humano. Ahora, el mensaje para usted y para mí es que salgamos de ahí, no que entremos. El ecumenismo me está invitando a entrar en una unidad que no es la que Dios pide, que no es la que Jesús está intercediendo, está pidiéndole al Padre que nos ayude a estar unidos con Él y con Jesús, sino nos está llevando a una unidad donde hay una cantidad de doctrinas que van a crear confusión, y eso se llama Babilonia. El ecumenismo nos está invitando a entrar y Dios nos está invitando a salir. ¿Sí ven? Ahora, ¿por qué no ha caído Babilonia? Aquí dice que va a caer, todavía no ha caído, porque dentro de Babilonia estamos, yo me voy a incluir, yo no voy a decir que yo ya estoy listo para irme para el cielo. Hay muchas personas sinceras que no han conocido este mensaje, y Dios las va a salvar y las quiere salvar. En el momento que estas personas que quieren ser fieles a Dios y que quieren estar unidos a Jesús y que quieren estar unidos a su Padre y que quieren tener el carácter de Jesús y que les gusta la santidad y que esperan la venida del Señor Jesucristo como la solución al problema del pecado y el problema que tenemos en la tierra, salgan de ahí. Cuando la luz llegue plenamente a ellos y salgan de ahí, y ya el que no aceptó esta invitación de parte del cielo no lo haga, vendrá entonces la destrucción de la Babilonia espiritual de este tiempo.
Bien, vamos a ver si vamos terminando. Mire, aquí tengo algunas de las doctrinas que crean la confusión, la Babilonia. Hay muchas más, solamente utilicé estas, pero resalté tres que son muy, pero muy importantes. La primera, la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La deidad son tres personas, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Algunos no creen en el Hijo, creen en el Padre y creen en el Espíritu Santo. Otros solamente creen en el Padre, creen en el Hijo, no aceptan el Espíritu Santo como una persona, como Dios, sino una fuerza poderosa de Dios. Bien, esta otra doctrina, la inmortalidad del alma, esto es un tema muy bueno que sería bueno que Valentina se los tenga, o si Valentina le parece bien, lo podemos tener, o cualquier persona lo tenga. Dios dijo, de cierto moriréis. ¿Y qué dijo la serpiente o Satanás, el diablo? Dijo todo lo contrario, no moriréis. Dios dijo, llenad la tierra. ¿Qué dijo el hombre? Influenciado por Satanás. No, vamos a hacer una ciudad y una torre. Contrario a lo que Dios dice. Ahora, hay textos que confunden y entonces se malinterpreta esto. Vamos a colocar un ejemplo. Hay 30 textos de la Biblia que me dicen que después de que una persona muere, nada sabe. Lo dice muy clarito. Los muertos nada saben, no sienten alegría ni tristeza. Lo dice el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 6, si no estoy errado. Entonces, le damos más credibilidad a un versículo o a dos que de pronto pareciera que dijeran lo contrario y desconocemos 30 que nos dicen que los muertos nada saben. Ese es el ser humano. Entonces, este es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque de aquí nace el espiritismo. Y el espiritismo va a ser una herramienta que va a utilizar Satanás para este tiempo, para engañar a la humanidad. Otra doctrina que no es bíblica, buenos y malos igual se salvan, van al paraíso. Yo puedo ser malo, yo puedo obedecer a Dios, puedo cometer mucha maldad, igual Dios es amor y él, después de que yo muera, Él va a iniciar un proceso para llevarme al paraíso. Esa doctrina es supremamente importante también, la anulación de los 10 mandamientos, en especial el cuarto mandamiento. Es una doctrina que a nosotros nos parece mejor aceptar que la ley ya no hay que guardarla, que no necesitamos mandamientos porque nosotros por naturaleza no somos espirituales, que eso quedó clavado en la cruz y eso es un tema que hay que revisar bien y sobre todo el cuarto mandamiento. De pronto alguien que vea este video va a decir, este señor que está hablando, este tema es judaizante o es fanático, está en la ley antigua, está bajo la ley. Bueno, solo esperemos que el tiempo nos dé la razón. ¿Por qué? Porque este tema de los 10 mandamientos, recordemos que fue lo único que Dios no le permitió a Moisés escribir. Se lo reservó para él. Eso tiene un significado muy grande. Los 10 mandamientos y en especial el cuarto mandamiento. Acuérdense de esto cuando esto pase, que eso no está lejos. Dios dijo séptimo día de la semana, sábado. Y hoy el hombre, influenciado por Satanás, dice, no, es el domingo. Y nosotros tenemos que tomar una decisión. Si aceptamos la autoridad de la Biblia, de Dios, o la autoridad del ser humano que, edificando una torre, haciéndose más grande que Dios, se tomó el atrevimiento de cambiar la ley de Dios. Esto es de mucho cuidado y mucha atención, ya lo dije en el tema anterior. Bien, el castigo en el infierno por la eternidad. Esto es una doctrina que no es bíblica. Un Dios de amor, ¿cómo se va a sentir tranquilo y feliz sabiendo que allá abajo, en alguna parte, hay un infierno y la gente está allá que y grite y llore por la eternidad? Eso no tiene presentación. Rapto secreto, esto es otra doctrina que no es bíblica. El bautizo por aspersión, Jesús nos dio ejemplo. El etíope cuando
Felipe fue y le predicó la palabra, apenas vio un oasis que iban por el desierto, se bajaron del camello y en el oasis lo bautizó por inmersión. Eso tiene un significado, eso no es por capricho divino. Y el bautizo de los recién nacidos, eso no es bíblico. Confesión de pecados a alguien diferente de Dios, no es bíblico. El culto, adoración a cualquier cosa diferente a Dios, a imágenes, culto a María. A María la han llevado al nivel de Dios. Eso no es bíblico. Entonces, todo esto y otra cantidad de cosas más es lo que han creado y esto es lo que se quiere unir para formar una sola religión con un monarca como cabeza y jefe, ¿cierto? Y se está creando es una Babilonia. Y esa es la Babilonia actual. Dios nos invita a salir, pero el ecumenismo nos invita a entrar. Bien, ahora, vamos a leer esto y ya con esto terminamos. Apocalipsis 14, 9 al 12. Luego lo siguió otro ángel, el tercero, que decía con fuerte voz: si alguno adora al monstruo y a su imagen y se deja poner su marca en la frente o en la mano, tendrá que beber del vino de la ira de Dios que se ha preparado puro en la copa de su enojo y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por todos los siglos y no hay descanso ni de día ni de noche para los que adoran al monstruo y a su imagen y reciben la marca de su nombre. Aquí está hablando Apocalipsis 14, del 9 al 12, de la marca de la bestia o la marca del monstruo, dice la versión Dios habla hoy. Dentro de muy poco, nosotros tenemos que tomar una decisión: o la marca de la bestia o el sello de Dios. No hay más caminos a donde seguir. Ahora, decimos que las religiones tienen muchas cosas diferentes, pero hay cosas que tienen en común. ¿Qué tienen en común? Podemos decir que todas las religiones del mundo. El tema de los mandamientos de Dios. Que ya la ley quedó clavada en la cruz y que ya no hay mandamientos. Sobre todo el cuarto mandamiento. ¿Cierto? Pero Apocalipsis 14, 9 al 12 me está hablando de la marca de la bestia, pero me está diciendo quiénes no reciben la marca de la bestia. Esto se lee y se analiza, pero a esto no se le da el análisis que merece. Lo que sigue aquí, por eso lo tengo en rojo. Mire lo que dice, esta es la diferencia entre este grupo y este grupo. Aquí se ve la fortaleza del pueblo santo. Si aquí está el pueblo santo, este no es el pueblo santo. De aquellos que cumplen los mandamientos de Dios y son fieles a Jesús. Yo vuelvo e insisto, ¿cómo me puedo unir con alguien que no cree en Jesús? Si Jesús es la salvación. Aquí se ve la fortaleza del pueblo santo, de aquellos que cumplen sus mandamientos y son fieles a Dios. Este tema es lo que va a polarizar la Babilonia de este tiempo. Los mandamientos de Dios y en especial el cuarto mandamiento. ¿Por qué? Porque todas las demás denominaciones tienen como doctrina o punto en común de que esto ya no es necesario. Aunque hay algo interesante. Yo le pregunto, ¿la ley quedó anulada o la ley es cambiada? Porque si quedó anulada, ya no hay que guardar ningún día. Ya no existe ni el sábado ni el domingo para Dios. Pero yo veo que se guarda un día, que es el domingo. Entonces, si quedó anulada, ya no debemos guardar ningún día. Pero si fue cambiada, entonces se cumple la profecía de Daniel 7:25. Daniel 7:25 dice que un poder iría a cambiar la ley, los tiempos y la ley. Es decir, que iría a hacer lo mismo que hicieron los de la Babilonia antigua, cuando construyeron la Torre de Babel. Dios dijo, multiplíquense, llenen la tierra, y ellos dijeron, no, no llenemos la tierra.
rebelión. Dios dijo, los mandamientos, día séptimo, sábado, día del Señor. El hombre dice, no, es mejor el domingo porque Jesús resucitó el domingo. En ninguna parte Dios autoriza a nadie a hacer ese cambio. Y en el tiempo que estamos viviendo, el tiempo final, esa es la diferencia. Así de que espero que eso lo analicen sin prejuicios. Aquí no estamos defendiendo ninguna religión. Aquí estamos hablando de la palabra de Dios y que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. Gracias por su atención. Dios les bendiga y vamos a cerrar como iniciamos con la bendición de Dios. Les invito a que inclinen sus rostros. Qué pena, antes de que termine quería hacer una aclaración para todos los que pues de pronto vean este video. Haroldo mencionó algo muy importante y por eso pues lo interrumpo así de repente, acerca de la Babilonia actual y la confusión que hay. Varios temas muy interesantes como si la ley fue clavada o no en la cruz, como la inmortalidad del alma, sí, etcétera. Son temas que los invito a revisar en el canal Dudas Bíblicas en la lista de reproducción Tradiciones y Creencias versus Biblia. Ahora sí, ahí pues van a encontrar todos estos temas explicados a profundidad para los que les haya interesado. Ahora sí, Haroldo puede continuar. Ok, yo le agregaría que le agradecemos sus comentarios. Los comentarios de las personas que no estén de acuerdo con esto, los respetamos. Y todos los comentarios de las personas que no estén de acuerdo y tengan otra posición, si son con el debido respeto de personas temerosas de Dios, de personas que obedecemos a Dios y respetamos y nos amamos, así seamos diferentes, pueden ser respondidos. Y los que vengan de pronto así malintencionados y si no son respetuosos, entonces los dejamos quieticos para no caer en la trampa del enemigo que quiere armar una guerra entre nosotros. Oremos. Dios y Padre, te alabamos, Señor. Gracias por tu compañía. Bendice a todas las personas que han estado presentes y los que vean este video y que el Espíritu Santo sea el que nos guíe ahora y siempre. En tus manos quedamos, líbranos, Señor, de este problema que existe en este momento en la tierra. Cada día mueren más personas de COVID. En tus manos nos encomendamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.